tema de león a oveja. Se dirá, ¿cómo es posible eso? Sí, de león a oveja. Recuerden que Saulo era alguien que prácticamente iba devorando a todos los que habían creído en Cristo. Era como un león que iba tras su presa y no descansaba hasta destruirla. Y así era Saulo. Pero hace 8 días hablábamos de su conversión. Ya se convirtió, y ahora en el versículo 20, Hechos 9:20, que les estaba encargando que lo lean en casa, Hechos 9:20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. Quiero que veamos prácticamente 3 cosas. Primero, número 1, el costo de la conversión. El costo de la conversión. Todo aquel que se convierta genuinamente al Señor tendrá que pagar un costo. Recuerden eso. Pues vamos a hablar del costo de la conversión. Cuando nosotros nada más recibo a Cristo, pero no me convierto, no hay problema. Un día puedo ir a la iglesia, me gusta oír la prédica, otro día me voy al mundial, no hay problema. Eso es cuando no me he convertido. A ver, ¿sí se entiende lo que es conversión? Cambio. Imagínense, Pablo, nuestro título lo dice así: de león a oveja. Nuestro pasaje que estamos viendo, vamos a ver, de un Saulo que devoraba ovejas del Señor Jesucristo. De pronto, ahora ya es oveja y va a ser devorado por los leones. O sea, iba hacia allá, iba caminando y se convirtió. Yo les digo siempre que cuando íbamos a la escuela, nos hacían marchar, aunque sea en una canchita chica, nos hacían marchar, íbamos así y decían: doble conversión a la izquierda. ¿Qué quiere decir conversión? Iba yo para allá, ahora me voy hacia esta dirección. Eso es convertirse. De esto casi no se habla en la iglesia, porque hoy hemos hecho un evangelio, a veces nos da miedo hablar de las cosas, porque a veces dice la gente: qué duro, yo mejor me voy, esto no es para mí. Y yo siempre he respetado la voluntad de las personas, nunca me ha gustado imponer nada. El que está por convicción, está porque sabe que lo que le estamos diciendo es verdad. No nos gusta ser complacivos, porque una cosa les decía el apóstol Pablo: si yo agradara a la gente, ya no sería siervo de Jesucristo, sino
sino siervo de los hombres. Entonces nosotros no hacemos eso. Y aunque no tengamos el gran número de personas, la verdad es la verdad. Y siempre vamos a exponer eso. Entonces, Saulo se convirtió. Y cuando uno se convierte, escuche bien esto, uno tiene que pensar, uno tiene que sentarse y meditar en el precio a pagar. Porque no puede ser uno complacido. Bueno, yo sí voy a la iglesia, pero es que tiene fiesta mi mamá. Como me acuerdo, y lo he dado por testimonio, hermanos, que en mi pueblo hay una competencia, en mi pueblo donde soy, hay una competencia. Celebran mucho a los santos. No sé qué más santos celebran, pero cada mes creo hay fiesta de un santo importante. En particular a San Miguel acá. Una fiestona donde gastan miles y miles de pesos. Y todo el mundo, el que hace la fiesta, pues tiene que quedar bien ante la gente. No, hombre, contrató el mejor grupo. No, hombre, trajo fuegos pirotécnicos. Y hizo comida y todo eso. Entonces un día mi madre me dice, ¿qué crees? Yo reconozco nuestra capacidad, que no somos básicos en economía, pero ¿qué crees? Le pedí a la gente que nos diera la fiesta de Santo Entierro. Y me dice, ya está pedido. Y ya le avisé a tus hermanos, todos van a venir. Entonces quiero que vengas, porque es la fiesta donde nosotros vamos a dar a conocer lo que somos. Y vamos a estar reunidos y vamos a hacer algo bien. Bueno, le dije, lo siento, mamita, yo no voy a participar de eso. Pero ¿cómo es posible, tu hermano fue a ir? Pues que vaya. Yo no participo de ello. Bueno, no vayas, pero apóyanos. No participo en nada. Y lloró mi mamá, como no tienen idea. ¿Cómo es posible tan cruel, tan malo mi hijo? Pero no participé de ello. A veces allí es donde nosotros predicamos. Hay una familia que le hablamos de Cristo, recibe su enseñanza, nos dicen hermano, pero un día llegamos a su casa y tienen una lupita. Y eso, pues ahí va a estar, no la adoramos, no la tenemos, pero es que me lo dio mi papá. Y entonces son esa gente que tolera las cosas que no le agradan a Dios. Esas no se han convertido, esos simplemente ven en Cristo la oportunidad de suplir sus necesidades. Ay, tengo una enfermedad, oren por mí, por favor, oren. Yo sé que Dios sana, sí, pero no se han convertido. Tengo un problema económico, Dios, ayúdame, bendíceme, provéeme. Pero no se convierten. Nada más suplen sus necesidades. Mire, algo que usted va a ver en una persona que se convierte, lo primero, vea usted. Dijimos que Pablo se convirtió, ¿va? Versículo 20, por favor, quiero que lo vean. Estamos en el versículo 20, ¿no? ¿Qué hizo? A ver, subraya, enseguida. ¿Qué hizo enseguida Pablo? Saulo. ¿Qué hacía? Predicaba a Cristo. Porque si él conoció a Cristo, ¿qué es eso de predicar? Hablar de Cristo. No sé si a usted le pasó, yo sí. El día que me convertí, andaba yo en Villahermosa, Tabasco, no tenía yo familiares, conocidos, amistades. Mis clientes sí, porque yo iba a vender allá. A mis clientes yo les decía, uy, a usted le han hablado del amor de Cristo. No ha conocido a Jesucristo. No sabe que Él es el Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados. Y a todo el mundo le andaba yo hablando de Él. Enseguida. Una persona que se convierte, ¿qué hace? Porque Saulo no
recibió a Cristo, Saulo se convirtió. Y es algo drástico esto, hermanos. Se convirtió. Por eso dice, enseguida predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que... Ahora, aquí yo quiero decirles que vean cómo lo carnal se hace manifiesto. Porque, ¿alguien se acuerda el Señor a dónde envió a Saulo? Sí lo envió a predicar, pero le habló, pero ¿saben qué? ¿A dónde lo envió? A los gentiles. ¿Verdad que sí? De hecho que Saulo es conocido, o Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Y a dónde fue a predicar? Recuerdo el versículo 20. ¿A dónde? No, a ver, sí, pero ¿en qué lugar? En Damasco, en la ciudad. En la sinagoga. ¿Quiénes ahí van a las sinagogas? Los judíos. Esto yo recuerdo mucho que yo le hablaba a la gente y tenía yo respaldo de parte de Dios. Yo vine a mi familia y mi familia me dice, no, ¿qué cosas? Sáquese de acá. ¿Qué Cristo? Ni que nada. ¿Tú crees que nacimos ayer o qué? Pero porque a veces nuestra alma nos quiere llevar a cosas que Dios no nos mandó a hacer. Pablo, Dios lo había enviado a los gentiles y él va a predicar. Lo curioso de esto, que mire, dice allí que cuando él fue a las sinagogas a predicar, versículo 22, por favor, vea lo que se ocasiona cuando no se obedece a Dios, cuando se deja uno guiar por el alma. A ver, ¿qué pasaba? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Qué cosa pasaba? Cuando uno toma la dirección equivocada a lo que el Señor dijo y hace uno su voluntad, ¿sabe qué cosa pasa? Confunde uno. Tenía toda la buena intención de hablar de Jesucristo, no estaba hablando herejía, no estaba hablando nada, pero en lugar de que la gente lo recibiera, ¿sabe qué? Se confundía. Ahora, eso no es ya gratis, porque, hermano, podemos hacer lo que queramos, pero mire, dice la palabra de Dios en el versículo 23, que pasados muchos días, ¿sabe qué? Como estaban todos confundidos, ¿qué querían hacer a Saulo? Vean el versículo 24 también, dice, de día y de noche para los dos versículos hace énfasis, quiere decir, dice la palabra de Dios que cuando en la Biblia aparece dos veces una misma cosa, es que la cosa va en serio. Es que la cosa va en serio. Entonces, dos veces aparece ahí que querían matarle. El costo de la conversión no es muy barato, hermanos. ¿Algunos de ustedes han perdido la comunión con sus familiares por causa de Cristo? ¿Algunos de ustedes les han dejado de hablar sus amigos? ¿Les han hablado de Cristo ustedes? Miren, en el libro de Lucas, quiero que vayan, porque eso nos tiene que hacer meditar. Quiero que vaya al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros? Lucas capítulo 14, versículo 28. A ver, Lucas 14, 28. Quiero que lo vean. Dice así, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos o los costos, el costo? Tenemos que meditar en el costo. Dice el gasto, a ver si tiene lo que necesita para acabar. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a ¿qué? Hacer burla de él. ¿Cuántos, de verdad, cuántos se han visto que no, yo a Cristo, yo soy cristiano, aleluya? Y después de unos días se vuelven otra vez a mundial.
Y sabe que solamente sirven para burla. Y luego dice, ese iba también con los cristianos. Ese no hasta predicaba. Y se vuelven atrás otra vez. No están dispuestos a pagar. Tenemos que sentarnos y meditar. ¿Qué es el cristiano? Hay un costo. Les dije, 3 puntos íbamos a tocar. El primero, ¿qué? El costo de la conversión. El costo de la conversión. El segundo se va a llamar la conversión se hace evidente. Y el tercero es alguien se tiene que arriesgar. 3 puntos vamos a tocar. A ver, el primero, ¿cuál es? El costo de la conversión. Si yo quiero convertirme a Cristo, si yo realmente quiero entregarle mi vida a Cristo, tengo que centrarme y meditar. El costo. No sea que después se burlen de mí. Imagínense que después íbamos de burla. Fue cristiano, ese iba allá, pero esa... ¿Saben qué? Se hace escarnio de alguien que está en Cristo, pero que vive vanamente. Entonces, piense usted, hay un costo, hermano. ¿Cuál es el costo? Mire, porque a veces, por querer estar con la familia, por no querer, porque regrese al versículo 26, por favor, ahí mismo de Lucas 14, 26, por favor. Vean lo que dice. Si algunos, está hablando Cristo, está hablando Jesús. Tienen algunos una Biblia que tiene letras rojas, pues esa parte está en rojo, porque habla Jesús y dice: si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué cosa dice? Dicen algunos comentaristas teólogos que no es tanto de aborrecer al padre, lo que hace su padre y su madre, dice realmente. Pero mira, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre. El amor a lo que hacen sus padres, dice su padre, su madre, su mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, no puedes. Ese es el precio. Para convertirse, tienes que aborrecer todo aquello que amabas antes. Tienes que aborrecer, dice. Por eso dice aquí, y no aborrece. O sea, no voy a aborrecer a mi padre porque, pues cómo no. No, lo que hace mi padre, tengo que aborrecer aquello que no es grato a Dios. Tengo que amar a mis padres, pero tengo que aborrecer lo que no es correcto delante de Dios. Como les decía yo, imagínense que mi madre me decía: hijo, ven, es una fiestecita a los santitos. No. Y el día que fui a una boda de mi familiar, de una sobrina mía, yo les dije: me van a dar permiso en el baile, me van a dar oportunidad de darles un mensaje. Y me dijeron sí. Y cuando estaban todos bien guapachosos y ya con algunas copas, me dieron el micrófono y felicité al matrimonio. Y les dije: qué bueno que tomaron en cuenta a Dios, pero que fundamentaran su hogar en la roca que es Cristo. Que no solamente lo invitaran, sino que permanecieran, que edificaran ellos su hogar en la roca que es Cristo. Y yo dije: no me van a volver a recibir. No, fíjense que gracias a Dios, Dios me ha dado tanta gracia que me dijeron: pues a la otra te invitamos para que vengas. Pero hermano, imagínense que yo voy a una boda de mi familia y que digan, se inaugura el baile y ahora está el tío mayor, el tío grande. ¿Qué pasa el tío Pedro a bailar con la novia? ¡Ay, ay! Y un dance, ¿no? No se ha convertido. No se ha convertido. Participa de lo que Dios aborrece. No dice así en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 9, dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Verdad que sí?
¿Sí o no? Entonces, hay un precio. Siéntese, medítelo. ¿Realmente quiere convertirse o quiere jugar a la iglesia y quiere tomar cuando necesita, cuando hay necesidades, va a pedirle a Dios? Porque mire, esto no solamente lo dice aquí, hay varios pasajes, pero quiero mostrarle un texto en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 11, porque aquí no importa edad, no importa la edad. Miren lo que dice Proverbios 20, 11. A ver, quiero que lo vean. Dice, aún el muchacho, o sea, aún los jóvenes, aún el adolescente, el muchacho es prácticamente un adolescente joven, dice, aún el muchacho es conocido ¿por qué? ¿Por sus palabras? ¿Porque va a X lugar? No. Lo que hace es importante. Su conducta. Por sus hechos, dice ahí. Si su conducta fuera limpia, recta. ¿Y eso no? Hey, yo hablé inglés, ¿verdad? No, ¿sí o no? Entonces, recuerde, quiero que recuerde esto. Qué importante es esto. Nuestra conducta. Dice que si es limpia y recta, lo que hacemos es sumamente importante. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, habla y dice que las obras, y nosotros, Efesios 2, 10, mire, quiero que lo vea por favor rápidamente. Vamos, porque vamos a hablar del costo, hermano. No es que yo me asisto a la iglesia pero sigo haciendo lo mismo que antes, sigo participando de bailes, chupes, cigarrito. No, por favor. Si usted va a ir a un convivio, yo les he dicho, conviva con su familia, vaya con su familia, asista, denle testimonio, hábleles de Cristo, anuncie el Evangelio en medio de toda esa corrupción del mundo. Usted sea la luz. Porque dice la palabra, dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Verdad que sí? ¿Cómo voy a andar en las mismas corrientes del mundo si yo ya me convertí? Saulo, eso es lo que hizo. Esa conversión de león a oveja le trajo consecuencia. Tan es así que no podía pasar por alto y lo querían matar. Hay un precio que pagar cuando te conviertes. Ahora, si quieres ser ese cristiano laico, no hombre, una semana estás en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, a la otra semana estás dentro del mundo. No, pues hermano, eso cualquiera lo hace. Pero mira, aquí Saulo arriesgó su vida. Miren, quiero que vayamos rápidamente lo que dice en el libro de Hechos, para que no nos agarre desprevenido, que vaya a decir, no, pero es que nunca me dijeron eso. Nuestro evangelio humano, muchos decimos, venga a Cristo y ahí se te van a acabar tus problemas de tu matrimonio, de tu economía, de todo. No, hermano, mira lo que me dijo, ya lo vimos hace 8 días, pero en el libro de Hechos 9, 15, mire lo que Dios le dice a Ananías, ves Ananías, dile a Pablo, antes de cualquier cosa, antes de que se decida, ve y dile, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, 16, cuánto le es necesario, a ver, subraye por favor, le es necesario padecer por mí. ¿Verdad que sí? A ver, el padecimiento es un mal necesario que Dios permite a los cristianos para formar carácter. A ver si se nos queda. En los padecimientos es un mal necesario que Dios permite para formar a los cristianos. Si usted le dijera, hermano, no va a tener problemas, no, todo se lo va a dar Dios, sí, es cierto. Pero ¿sabe qué? Para formar el carácter de Cristo,
vamos a padecer. Pablo me parecía de muerte. Ahora, porque se dejó guiar por el alma. Dios le dijo a los gentiles, y él dijo no, a los judíos. ¿Y cuándo nos ha pasado a nosotros? Yo estaba bien en Villahermosa y yo lloraba y le decía, Señor, permíteme, yo quiero llevar el mensaje a mi familia, por favor, dame la oportunidad. Cuando yo leía Apocalipsis, veía yo todo lo que van a padecer aquellos que se queden después del rapto, yo decía, no, yo no quiero que mi familia padezca, dame la oportunidad, yo voy a ir a predicarles. Y yo pensé que cuando iba a venir a traerles el mensaje del Evangelio, iba a decir, gracias hijo, gracias hermano, gracias, qué lindo eres, qué bueno que nos des. No me acuerdo, estaba mi padre y mis dos hermanos aquí en Córdoba y vine y les prediqué y me señalaron así, de la puerta para allá, de tu vida lo que quieres. De la puerta para acá, no hables eso con nosotros. Y yo, todo mi gozo se me cayó. Pero porque, hermano, Dios no te va a usar, puede ser que no te use a ti para que se convierta en tu familia. Puede ser testimonio, pero puede enviar a otras personas. Mejor tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Pablo Dios lo había mandado a las sinagogas, a los gentiles, y él fue a las sinagogas. ¿Y qué pasó? Creaba confusión, y eso se levantó y levantó una gran persecución. Tal vez así que querían matarlo. Ahora, eso, miren lo que dice el libro de Santiago, por favor, rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Quiero que lo vean, dice así, Santiago 1, 2. Hermanos míos, escuchen bien. Está hablando a los cristianos, no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a los cristianos. Hermanos míos, si tú te convertiste, si tú le entregaste tu vida a Cristo, dice, tened por sumo gozo. Ajá. ¿Sabe qué cosa quiere decir sumo? ¡Ey! ¿No sabe? ¿Cómo? Certeza, no. A ver, ¿qué quiere decir sumo? ¿No lo sabe? Lo máximo. Máximo. O sea, pueden cambiar esa palabra, tener por máximo gozo. Porque sumo es lo máximo. Hago ahí ustedes, por ejemplo, en Japón hay las luchas de sumo. Está hablando del máximo peso. Del máximo peso. Bueno, tener por máximo gozo, hermanos míos, cuando os halléis. ¿En qué? No es una prueba. ¿Te ha pasado que a veces dices, si me está lloviendo sobre mojado, apenas salgo de una y ya vino otra? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado eso o solamente a mí? ¿Verdad que sí pasa? No. ¿No? Ah, bueno. No, hombre. Entonces, Mary, arrepentidos y convertidos. Pero cuando uno se convierte, y uno dice, no me dijeron que todo iba a salir bien, y resulta que ahora Pablo le dijo a Ananías, el Señor me envió y te dijo que es necesario que padezcas. Yo le pregunté alguna vez al Señor, porque mi hijo, el mayor, el varón, no quería de que sí, ¿qué fallé? ¿Dónde le he dado mal ejemplo? ¿Qué fallé? ¿Por qué haces esto? Y el Señor me dijo, es necesario porque si no, no entendieras a los demás. Pues sí es cierto. Yo luego le decía a la gente, pero ¿cómo es posible que me vengas a decir que tu hijo, si yo tengo 5? Y yo, sí, pero que el Señor me tapa la boca. Y me dijo, para que no te andes jactando. Es Dios quien hace la obra, no nosotros. Entonces, Dios me ha ido en los padecimientos es un mal necesario para que se forme Cristo en nosotros. O sea, ahí está, por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Rápidamente vamos a otro texto, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, un texto muy conocido, que yo se los hago mención muchísimo. De hecho, que acabamos de terminar una serie acerca de que somos herederos, y dice,
y si hijos también herederos, ¿verdad? Si se sabe ese texto, ¿verdad? Si somos hijos también somos herederos. Hay una herencia y tú tienes una serie ahí en la página acerca de la herencia de los hijos de Dios. ¿Verdad que hablamos de eso? ¿No? Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Dice así. Dice, y si hijos también herederos y herederos de Dios, correderos con Cristo. Hasta ahí, qué padre. Ay, yo soy hijo, yo soy heredero, tengo herencia. Ya, hicimos mucha alusión a la herencia y los diferentes tipos de herencia que tenemos. Pero luego sigue una coma y dice, escuche bien lo que dice. Para que juntamente con él, si es que padecemos juntamente con él, subraya la palabra más importante, aunque hicimos apología de lo que es la herencia, subraya la palabra padecemos. ¿Verdad que sí? Si padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. No, yo quiero ser glorificado, pero yo no quiero padecer. No, pues no. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. La conversión, les dije que el primer punto es, la conversión tiene un costo, ¿verdad? Porque es el primer punto, el costo de la conversión. Entonces, padecimiento. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Escuchen bien. Esto es si quieres, si no quieres no hay problema, porque mira lo que dice el apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 12. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, y también, todos. No, ahí no queda fuera nadie. Todo el que quiera, pero esto es el que quiera. ¿Sí o no? Dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, cosa, te convertiste, te metes en Cristo, estás en Cristo, permaneces en Cristo, pues vas a padecer. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Conoció a Cristo, tuvo un encuentro con Cristo, se mete en Cristo, empieza a predicar. ¿Y sabe qué? Padece persecución. ¿Hay un costo en la conversión? ¿Sí o no? Sí. Y vaya usted pensando, a ver, ¿he pagado el costo de mi conversión? ¿He perdido algunas cosas? O sea, cuando aprendemos esto, tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Dónde estoy yo? ¿Realmente me he convertido? ¿Por qué busco a Cristo? Hay familiares que me aborrecen, no porque hago lo malo, no, por causa de Cristo. Porque mire, dice en el libro de 1 de Pedro, a ver, vamos a 1 de Pedro 4:16, por favor. Escuche bien esto, porque a veces, sí, todo el mundo me aborreces a mi vecino, sí, porque le tiras basura, porque haces cosas incorrectas. No, pues ahí no. Escuche bien lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. ¿Qué tenemos que padecer? Persecución, pero ¿cómo? Por amor de Cristo, no porque ando haciendo cosas deshonestas. Dice un hermano, una vez estaba con mi pastor, que le habla a un hermano de mi pastor: hermano, te estoy hablando, que estoy en la cárcel, ven a sacarme, por favor. ¿Y eso por qué estás en la cárcel? Por causa de Cristo. Vamos a ver al hermano, ¿no? Vamos a ver al hermano, vamos a ver al hermano. Vivía en Monteblanco vivía el hermano. Bueno, y ya que vamos a ver, y nos dice, sí, y que
¿Por qué te trajeron a la cárcel, hermano? ¿Qué pasó contigo? Y dice, hermano, que me levanto en la noche porque yo dije, el diablo no se va a burlar de mí. Fueron a edificar una capillita en la privadita donde vivía yo, y con el marro limpo toda la capillita. Por causa de Cristo, hermano. Por causa de... No, entonces dice mi pastor, ¿cómo me acuerdo? Porque mi pastor era una persona muy noble, muy sencilla, pero muy directa. Decía, no estás en la cárcel por causa de Cristo, sino por mala cabeza. Así le digo, no estás en la cárcel por causa de Cristo, sino por mala cabeza, porque si fuera por causa de Cristo le hubieras predicado a la gente que está ahí, no le hubieras sumado la capillita. Imagínense que nosotros agarramos, vamos a tirarlo, nos van a botar, vamos a la cárcel. No, tranquilos. Una cosa es padecer por Cristo y otra cosa es por mala cabeza. Entonces no confundamos las cosas. Aquí dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, Salmos, lo lee usted en su casa, pero es mucho, pero Salmo 73, lo lee usted en su casa, porque a veces nos pasa esto del salmista Asaf, no es David, es el salmista Asaf. Bueno, lo dejamos ahí, mejor en el Salmo, usted lo lee en su casa, ya se acabó la enseñanza, no es cierto. Viene el segundo punto, vamos a pasar al segundo punto de lo que les dije. La conversión se hace evidente. Cuando una persona, ¿cómo sabemos que una persona se convierte? Ustedes saben que Jesucristo dijo, por sus frutos serán conocidos, ¿verdad? Vamos a leer, regresamos a Hechos 9, 21. Dice así que estaban todos atónitos y lo oían y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante el concilio. Pero Saulo, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A ver, hay un cambio total en la vida de Pablo, de Saulo, porque en ese momento era Saulo, y nos damos cuenta que la gente daba testimonio de esto, hermanos. Cuando una persona se convierte, nosotros tenemos que dar fruto. Lo importante no es que asistamos a una reunión, es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero lo importante son los frutos. No nos sirve de nada si nos decimos que nos convertimos, que asistimos a X lugar y después nosotros no damos frutos. Dice que tanto era el cambio que ellos habían visto. No dice, no es este el que perseguía y ahora ¿por qué? Ahora habla de Cristo. Había un cambio total en la vida de Pablo. Su conversión era evidente. Vamos a decir, cuando aquí una persona en nuestra cultura es machista, de pronto hay un cambio evidente en su vida. ¿Cómo me acuerdo de un hombre ahí en la colonia donde nosotros vivimos? Era temido, era terrible, se burlaba de los cristianos. A la hora que nosotros estaba cerca del templo y a la hora que nosotros empezamos a alabar al Señor, ahí cantábamos coritos y se ponía un poderoso, cantaba y ponía ¡ay! Y todo el mundo a la risa, sus trabajadores, la gente se burlaba de nosotros, ¿no? Un día Dios me permitió predicarle el Evangelio, se convirtió a Cristo ese día. Y les quiero decir lo más importante, era un machista, pero machista, no, si alguien me dice que tuvo un esposo malo o eso, no, este era terrible, de verdad, terrible. Nada más una atrocidad le voy a decir. Golpeaba a su esposa, la encerraba en su casa y traía a otras mujeres y delante de su esposa tenía intimidad con eso. Nada más para que vea la atrocidad que hacía este hombre. Era terrible. Sin embargo, cuando le hablamos del Evangelio, se convirtió a Cristo esa noche.
dijo: mi amor, siéntate con los hermanos aquí en la sala, espérate, yo les voy a hacer de cenar para que cenemos con los hermanos. Y la esposa se quedó así. Iba a decir su nombre, pero no. Dice: ¿quién? ¿Está haciendo esto? Y le decía a mi pastora, a la hermana, no me acuerdo, le decía: eso hace Cristo, hermano, eso hace Cristo. Y nos sentamos esa noche a su mesa y cenamos con ellos, sirviéndonos el esposo, que era un machista. Los frutos de conversión eran evidentes, hermano. Se tiene que ver frutos, que ha cambiado, no puede seguir siendo el mismo. Era un borracho, un golpeador, una persona infiel, un adúltero. Cambia, hermano. Dios transforma. La obra de la conversión, los frutos son evidentes. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que cuando te entregaste a Cristo, te convertiste, luego la gente te ve y dice: ¿qué tienes? Te veo medio raro. ¿Por qué ahora eres así? ¿Qué te pasó? Y es entonces cuando tenemos la oportunidad de predicarles de Cristo, de hablarles de la palabra, de decir la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Por eso aquí en la Biblia dice que muy claramente que la gente vio tantos cambios que hasta quisieron matarle para que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Cuando tú manifiestas los frutos, hermano, la gente lo va a notar. Las evidencias que nosotros podemos manifestar son los frutos, porque dijo Jesucristo: por sus frutos serán. No dice por la religión, no dice por el lugar donde asistimos, no, por los frutos. Esto es importante. Pablo había visto los frutos que los judíos estaban viendo los frutos que Pablo manifestaba. Así que no hay problemas, podemos seguir a ver de nada más. Ya acá. Ahora, vamos a dejar el segundo punto en eso. El tercer punto nada más: alguien se tiene que arriesgar. Yo te voy a decir algo. ¿Te has arriesgado por algo que Dios te ha dicho? Y aquí vamos a hablar de alguien: Bernabé. Hechos 9. Hechos 9, 22. Hechos 9, 20, ¿qué? 22. A ver, donde dice que... ¿Dónde está? Hechos 22 es donde dice los judíos resolvieron el consejo matarlo. Entonces más adelante, ¿no? El 27, ¿no? A ver, el 26, en el 26 quiero que vean ustedes. Aquí alguien se tiene que arriesgar. Cuando Pablo se convirtió, pasó algo bien difícil, porque mire, no sabía ni a dónde ir. Resulta que, como era tan tremendo, cuando llegó a la iglesia no lo querían recibir, porque dicen: creo que ni se ha convertido, a lo mejor ni se ha convertido. Y los que eran sus amigos, pues saben que había aceptado a Cristo, entonces ya no lo aceptaban. Y es entonces cuando les digo: aquí tiene que haber alguien que se tiene que arriesgar. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué cosa? Tenían miedo. ¿Ya vieron? El que dice: voy a me convertir a Cristo, voy con la iglesia, pero era tan malo que no lo querían aceptar, tenían miedo de él. Ahora, dice: no creyendo que fuese discípulo. 27. Entonces, y aquí viene el personaje que se arriesgó. Usted vea por qué Bernabé le cambiaron el nombre y le pusieron hijo de consolación. Siempre que se necesitaba alguien que fuera un instrumento en las manos de Dios, Bernabé estaba ahí. Ejemplo, ya leímos atrás en el libro de Hechos 4, cuando Bernabé dio una ofrenda. ¿Se acuerdan ustedes? Que dio una ofrenda por la necesidad que había en la iglesia en Jerusalén. Pero también cuando hubo la necesidad de que alguien se incorporara a la iglesia, Bernabé, el hijo de consolación, otra vez viene
a figurar acá. 3 veces aparece Bernabé consolando, fortaleciendo, edificando la iglesia. Hermanos, en la vida de cuando salen de misioneros, Saulo y Juan Marcos los lleva a ese viaje Bernabé. Entonces Bernabé por eso se llama hijo de consolación. Y aquí les digo, Pablo no era aceptado. ¿Qué tuvo que hacer Bernabé? Dice, entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí Bernabé hace evidente los frutos que Saulo estaba manifestando. Primero, que en Damasco había predicado a Cristo. No lo había hecho de la manera que Dios lo había mandado. Él había predicado en las sinagogas y Dios lo había mandado a los gentiles, pero lo había hecho valerosamente. Bernabé es el hijo de consolación, el instrumento que Dios está usando para llevar a Saulo a que se incorpore en la iglesia. Dice que él había predicado, dice, y estaba en el versículo 28, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Una vez que le recomendó Bernabé a Saulo, entraba y salía. Fue recibido, fue aceptado en la iglesia, pero con el testimonio de Bernabé, cómo podía recomendar a Saulo. Ahora, en el versículo 29, quiero que vean ustedes, Saulo mostró que valió la pena que Bernabé se arriesgara, porque ahora, Saulo, ¿cómo hablaba? Denodadamente. ¿Saben qué cosa es eso de denodadamente? Yo oro y le pido a Dios cuando nosotros terminamos la reunión, Señor, usa tu iglesia, dales palabra, que hablen con denuedo, que hablen con autoridad. ¿Han oído esa oración al final? ¿Sí han oído? ¿Qué es denodadamente? Con soltura. Con facilidad, con autoridad, con verdad, con argumentos, que hablen denodadamente. Esa palabra denodadamente, Pablo estaba así, hablando denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero también los griegos que procuraban. Miren la muestra de la conversión. Alguien se arriesgó para que también Saulo ahora arriesgara su vida. Hermano, ¿cuánto has arriesgado tú? Hagamos una pregunta. ¿Cuánto hemos arriesgado? ¿Has arriesgado a perder tu comunión a lo mejor con tu hermano, con tus sobrinos al hablarles de la palabra? Usted lo ve fácil, aquí dice, Bernabé fue y llevó a Saulo a la iglesia en Jerusalén. Sí, pero no los iban a recibir así, ay, qué bueno que vinieron. No, Saulo era temido, hermano. Y Bernabé se arriesga y lleva a Saulo a la iglesia en Jerusalén. Corrió riesgos. ¿Cuántos riesgos da usted corriendo? ¿Habla usted, por ejemplo, del Señor Jesucristo en su trabajo? No, pero es que es riesgoso. Fíjese que aquí yo quiero compartirle algo. Un hermano que se entregó a Cristo, daba testimonio de su conversión, trabajaba hasta deshoras de la noche, a veces trabajaba con el patrón, y el patrón se convirtió a Cristo. Estuvo asistiendo en la congregación con nosotros, el patrón de este hermano estuvo asistiendo, y un día se acercó el hermano y me dijo, pastor, veo que los cristianos son personas responsables, que hacen cambios tremendos, marcan la diferencia. Yo quiero que usted me recomiende otro cristiano, porque se me fue mi secretaria y quiero una secretaria cristiana. Que sea mi secretaria por trabajo, no por mujer, decía. Quiero una secretaria cristiana. Y le dije, justamente, hermano, justamente, hay una hermana que anda buscando un trabajo. Y me acordé de una hermanita de la congregación que quería trabajar. Entonces yo le dije, te voy a recomendar le voy a decir que vaya a ver. Sí. ¿Para qué la mandé? Ya después a la semana le pregunté
pasó? Si fue, sí, ya le di trabajo, pero estoy arrepentido, Pedro. Digo, ¿cómo? Sí, es que la hermanita, entramos a las 8 de la mañana, llega 8:10, 8:15, y luego me pide mi privado. Y le digo, ¿y para qué? Porque se va a orar, porque tenemos que orar antes de iniciar el trabajo. Dice, y sale como 8:30, 8:40, sale de mi privado porque voy a orar. Dice, no, es que yo quiero un trabajador, yo no quiero gente que ore ahí, quiero gente trabajador. Entonces, hermano, me salió contraproducente. Yo tuve que decirle a este hermano, ¿sabes qué? Si quieres despedirla, por favor, despídela. Porque sí, que vaya a trabajar. Y eso lo tenemos confundido. Hermano, nosotros no podemos querer en la hora de trabajo orar o evangelizar. Damos testimonio y hablamos de la palabra, pero no usemos ese tiempo de trabajo. Que seamos un testimonio a la gente. Aquí lo que quiero decirles es, corramos riesgos, sí, hablemos de Cristo, mostremos que somos cristianos, no participemos. Me gustó mucho y esto lo saco con corazón. Un día, el hermano José Luis, y digo el hermano José Luis porque él se ha guardado la palabra que me ha entendido. Hermano José Luis, ¿saben qué? Este hermano, le dijeron, te vamos a adornar el taxi porque vas a ir al desfile del día 12. Y dijo, no participo de eso. No, pues si no te estoy preguntando en mi taxi, te mando que vayas. Dice, pues entonces quédense con su taxi. Y si en diciembre es la fecha mejor que les va, mejor económicamente los taxistas. Pues en ese entonces tuvo que dejar el taxi. Y dijo, no participo de eso. No participa. Y se quedó sin trabajo, mero en la fecha que abunda, que hay fluidez de economía, por causa de que no quiso participar del desfile del 12. Pero hay que arriesgarse, y resulta que después le fue mejor. Le dieron un taxi, le pedían menos de cuenta, lo tenía a disposición. Digo, no cabe duda que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel en cumplir su promesa en nosotros. Pero tenemos que arriesgarnos. ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Se arriesgó. Pero mi pregunta para ti es, o hagamos una pregunta cada quien. ¿Cuánto nos hemos arriesgado? ¿Le has hablado a tus amigos? ¿Les has hablado a tus familiares? ¿Les has hablado a tus vecinos? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿Saben tus compañeros de escuela que eres cristiano? ¿Cuánto nos hemos arriesgado? Bernabé se arriesgó para que fuera aceptado Saulo en la iglesia. ¿Cuánto nos arriesgamos? Luego que vio el riesgo que corrió Bernabé, hizo que el riesgo de Bernabé valiera la pena. ¿Qué hizo Pablo? Empezó a hablar el evangelio. ¿A quién le hablaban del evangelio? Ahí ya no le hablaba a los judíos. ¿A quién les hablaba? Ahí ustedes lo leyeron aquí. El texto que acabamos de ver, ¿están aquí o ya están cansados? A ver. En el versículo 29, quiero que vean, ¿a quién le hablaba Saulo? ¿A quiénes? ¿Ya se dieron cuenta? Ahora ya sale de los judíos y ahora sí se va a los gentiles y empieza a predicarle a los griegos. Corrió el riesgo. Ya no le hizo caso a su alma, ya no le hizo caso a sus sentimientos, sino que ahora corre el riesgo y le empieza a predicar a los griegos. Pero lo hacía valerosamente, lo hacía denodadamente, lo hacía con autoridad, porque en el versículo 28 dice que lo hacía valerosamente, pero en el versículo 29 dice que lo hacía denodadamente, con denuedo hablaba, con seguridad. Ahora uno dice, Saulo hablando valerosamente y denodadamente, pues lo van a recibir. No, los griegos que querían hacerlo, no querían nada. Eso es una conversión, hermano. Por eso el tema les dije de león a oveja, de devorador a ser devorado. Pero Dios guarda a sus hijos. Vale la pena correr el riesgo. Entonces, recuérdenme los 3 puntos. A ver, número 1.
El costo de la conversión. Número 2. La conversión se hace evidente. Se hace evidente. La conversión se hace evidente. Ok. La conversión se hace evidente. Número 3. Ok, entonces yo creo que sí. Alguien se tiene que arriesgar. Y yo creo que nos tenemos que arriesgar nosotros. Córdoba necesita gente que hable con denuedo, que hable valerosamente, que esté dispuesto a arriesgarse. Y si nosotros somos así, la gente que crea en Jesucristo también. Me acuerdo mucho, y aquí nada termino con eso porque lo contemplé desde un inicio, y qué bueno que vino la hermana Lupita. Yo les quiero decir, la hermana Lupita, ¿cómo me acuerdo un testimonio de ella? En una Semana Santa habían tomado unos terrenos a donde las taxistas, ¿no? Habían tomado un terreno para notificar y fueron y se plantaron, pero no pueden moverse de ahí, y fue justamente en Semana Santa. Entonces la hermana Lupita siempre cargaba su Biblia, la carga hasta el día de hoy, siempre cargaba su Biblia la hermana Lupita. Y ahí, estando en el plantón, ahí estaba con su Biblia leyéndola, mientras los otros estaban por ahí, no tenían que hacer, la hermana Lupita leyendo su Biblia. Y entonces me llamó la atención porque para la noche me dijo, yo no sé qué hablé, hermano, pero como ellos me pidieron que les hablara, yo, uy, ¿qué me pongo a hablarle ahí al montón de gente? Y así te puede usar Dios, pero tienes que dar a conocer. Imagínense que su Biblia la tuviera guardadita, que no, ¿qué van a decir de mí? No, ahí en el público, ella estaba leyendo su Biblia y la gente le preguntó y le dijo, nosotros, miren, no hemos ido ni a la iglesia, ¿por qué no nos habla un poquito de lo que usted está leyendo? Dice, ay hermano, yo que me pongo a hablarles ahí de la palabra de Dios, decirles que Jesucristo es el Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer, valerosamente y denodada. ¿Sí? Dice así la palabra, ¿no? Eso es arriesgarse, sí. Porque imagínense ahí que le hubieran dicho, no, hay que correrla de nosotros aquí, no queremos aleluyas. Pues no, la gente le pidió que le leyera la Biblia, que hablara de Jesucristo. Entonces, vale la pena el riesgo, hermano. Pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Yo les pido, en el amor de Cristo, tomemos este ejemplo. Calculemos el costo, sí, hay un costo. Nuestra conversión tiene que ser evidente y alguien se tiene que arriesgar. Entonces dentro de 8 días vamos a ver si se les queda. Aunque se me rompió la tablet, de todas maneras yo sí tengo en cuenta lo que les enseñé y les voy a preguntar dentro de 8 días. Pónganse de pie, oramos a Dios. Te agradecemos, Padre. Qué grande es tu amor, tu bondad hacia nosotros, Señor. A través de tu palabra nos muestras el testimonio de Saulo, nos muestras el testimonio de Bernabé, nos hablas del costo que hay en la verdadera conversión. Señor, sé que algunos se desanimarán y otros eso les servirá de apoyo, de fortaleza, para que sigan haciendo lo que están haciendo. En el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Córdoba necesita que demos testimonio de que nos hemos convertido, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Nosotros somos, Señor, los portadores de tu palabra. Queremos dar testimonio, danos la sabiduría, danos la revelación, para que valerosamente cada uno de mis hermanos hablen con denuedo tu palabra, dando testimonio de tu evangelio, para que las almas se convierten y sean salvas. Córdoba necesita que la iglesia sea esa luz del mundo. Yo los envío en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que cada uno de ellos son esos agentes implantadores de tu reino donde quiera que anden. Darán testimonio de tu verdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos.
Que tu palabra sea en el corazón de ellos abundantemente para que puedan hablar con seguridad, con de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.